Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. María es la mujer de la fe. Su fe es ese gran arco apoyado y enraizado en lo humano. Se extiende más allá de lo humano para apoyarse y enraizarse en lo divino. Hoy estaremos hablando de la fe. ¿De qué fe? Pues cuando esté aquí Juan José acompañándonos nos vamos a enterar. Y una pregunta, ¿por qué los jóvenes pierden la fe? Tremenda realidad que tal vez hemos experimentado en nuestros hogares, en nuestras familias. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet, en nuestros canales de YouTube, NSE-TV Radio, NSE-TV Perú. También para aquellos que lo hacen a través del Facebook, nuestros dos Face, NSE Radio y el otro NSE-TV. El hashtag lo tienes a la mano en la pantalla, NSE junto a ti. También saludamos a los amigos que nos están escuchando o nos están viendo en vivo y en directo en la ciudad de Cusco, tanto a través de la amplitud modulada 720 como el canal 27 UHF, señal abierta. También para los que van a contactarse con nosotros en la retransmisión, tanto en la ciudad de Lima, a través de los 1180 de amplitud modulada, o los 590 en la ciudad de Arequipa. Y allí, en la Ciudad Blanca, también el canal 27 UHF, señal abierta. Bienvenidos sean todos, agradecemos la asistencia técnica de John Esteban Vélez y de Juan Carlos Suscamaita. Y en este espacio de trabajo los vamos a estar acompañando. Dentro de un ratito va a estar aquí Juan José, que es un joven que nos va a estar acompañando, Dios mediante, en algunos programas de Junto a Ti, para tener una presencia joven que nos pueda ayudar. Y quien les habla, Randy Brunello. La pregunta está planteada. Por eso he querido comenzar con esta frase. María es la mujer de la fe. Su fe es ese gran arco apoyado y enraizado en lo humano y se extiende más allá de lo humano para apoyarse y enraizarse en lo divino. Esto nos lo dice nuestro queridísimo padre Rodrigo Molina. Pero vamos a analizar en parte esta frase, porque la pregunta que hoy queremos plantearnos es muy dura. ¿Por qué los jóvenes pierden la fe? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que mata la fe en los jóvenes? Las respuestas pueden ser muy variadas. Nosotros vamos a dar un enfoque. Evidentemente esto no es para un programa, esto es para una serie de programas que seguramente, si a ustedes les interesa, los llevaremos adelante con varios matices. Vamos como siempre a aquellos que han vivido su fe plenamente, incluso siendo jóvenes, los santos. Vamos al santo de este día y enseguida retornamos. Ojalá que Juan José tenga tiempo para llegar. Estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 20 de marzo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Juan Nepomuceno, presbítero y mártir. San Juan Nepomuceno nació en Nepomuk, en Bohemia, lo que es hoy la actual República Checa, en 1345. De ahí el sobrenombre Nepomuceno. El apellido de su familia era Wolfin. Desde niño fue objeto de las divinas predilecciones: padres santos, inteligencia y bondad, vocación sacerdotal, dones de profecía y milagros. Fue predicador y canónigo. La emperatriz de Bohemia, Juana de Holanda, lo escogió como confesor. Fue párroco de Praga y obtuvo el doctorado en la Universidad de Padua. Después ocupó el alto puesto de vicario general del arzobispado.
El rey de Praga, Wenceslao, se dejaba llevar por dos terribles pasiones, la cólera y los celos, y dicen las antiguas crónicas que siendo Juan Nepomuceno confesor de la reina, se le ocurrió al rey que el santo le debía contar los pecados que la reina le había dicho en confesión. Padre Juan, vos conocéis la duda terrible que me atormenta, vos podéis disiparla. La emperatriz se confiesa con vos, me bastaría una palabra. Majestad, contesta el confesor, ¿cómo es posible que me propongáis tal infamia? Sabéis que nada puedo revelar, el secreto de confesión es inviolable. Juan sabe que le va en ello la vida, nadie ha contradecido nunca al tirano, solo Juan otra vez se atrevió a oponerse a sus planes. Padre Juan, ¿vuestro silencio quiere decir que renunciáis a vuestra libertad? Jamás consentiré en tal sacrilegio. Mandad cualquier otra cosa. En esto digo lo mismo que San Pedro. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pocas horas después, Juan es arrojado a la cárcel. Es sometido a terribles torturas para hacerle ceder. La reina obtiene la libertad y le cura sus heridas. Aún pudo predicar en la catedral anunciando su muerte, pues sabe que el tirano nunca le perdonará. Así pues, al no conseguir que le revelara estos secretos, se propuso matarlo. Luego el rey tuvo otro gran disgusto. Consintió en que el monarca se proponía apoderarse de un convento para regalar las riquezas que allá había a un familiar. El vicario Juan Nepomuceno se opuso a esto rotundamente, ya que evidentemente estos bienes pertenecían a la Santa Madre Iglesia. El rey mandó matar al padre Juan, lo ataron doblado con la cabeza pegada sobre los pies y luego fue lanzado al río Moldava. Esto ocurrió en el año 1393. Los vecinos recogieron el cadáver para darle santa sepultura. En 1725, más de 300 años después del suceso, una comisión de sacerdotes, médicos y especialistas encontraron que la lengua del mártir se encontraba incorrupta, aparentemente seca y gris. De repente, en presencia de todos, empezó a tomar apariencia de ser la de una persona viva. Todos se pusieron de rodillas ante el milagro. Fue el cuarto milagro que realizó el santo antes de ser proclamado oficialmente como tal. San Juan Nepomuceno fue considerado patrono de los confesores porque prefirió morir antes que revelar los secretos de la confesión. En Praga, en el puente desde el cual fue echado al río, se conserva una imagen de este gran santo y muchas personas al pasar por allí le rezan devotamente. San Juan Nepomuceno es patrono de Bohemia y Moravia y del secreto de confesión. También es considerado patrono de la fama y del buen nombre. Sus reliquias se guardan en Praga, en la iglesia metropolitana de San Vito. Muy bien, queridos amigos, San Juan Nepomuceno, nuestro santo para el día de hoy. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Ahora sí, ya tenemos la compañía de Juan José Huarcaya, un joven que esperamos que nos pueda acompañar durante un tiempo largo y te damos la bienvenida. Juan José, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Randy, a usted por la invitación que me hacen. He estado muy ansioso de venir desde hace tiempo ya. Muy bien, ya se dio, ya se dio. Sí, pues. Y la pregunta, quiero leer la frase porque sé que llegaste un poquito antes de que yo fuera al corte, pero una frase que hemos leído, siempre solemos comenzar el programa con una frase mariana. ¿Qué nos dice María? ¿Qué te dice o qué me dice María en este caso? ¿Cómo vamos a hablar de la fe? Y la fe justamente en la juventud. Dice, María es la mujer de la fe. Su fe es ese gran arco apoyado y enraizado en lo humano y se extiende más allá de lo humano para apoyarse y enraizarse en lo divino. Claro, cualquiera que lee esta frase y dice, bueno, es que María es la mujer de la fe. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, cuando María dijo sí al ángel, sí a la propuesta de Dios, perdón la expresión, la hago con el mayor cariño hacia mi madre, pero era una chiquilla, se calcula de unos 15 años, como mucho. Sí. O sea,
No es que era una vieja, no es que, No. que era una persona adulta. Bien, tenía la adultez que se consideraba suficiente en aquella época como para que las jóvenes contrajeran matrimonio, ¿no? Pero era una joven. Sí, era joven. Y creo que, como dijo, es algo fácil de repente decir sí, pero con todo lo que viene después, o sea, de que la gente o su mismo esposo, ¿no? San José, que no sabe qué hacer porque se da cuenta que, o sea, no ha estado con él y que aparezca de un momento a otro embarazada. Creo que en el mundo de ahora, si uno ve eso, es algo duro. Duro, muy duro incluso para un israelita. O sea, hay que tener en cuenta, la ley de los israelitas Claro, pedía apedrear a una adúltera. Claro, y una joven que ya estuviera desposada era considerada ya, si cometía un error de ese tipo, como una adúltera. Evidentemente que San José conocía el corazón de María y por eso mismo sospechaba, podríamos decir, de alguna forma, de que algo sobrenatural tenía que darse, porque sabía. Pero vamos a la pregunta. Hoy muchos jóvenes pierden la fe, es una realidad. Sí. Si hablamos de los millennials, de los cuales tú formas parte, yo ya no, yo ya estoy más allá de... Creo que ni siquiera entro en la generación X, pero bueno, vamos a suponer que yo entre en la generación X. Pero muchos jóvenes pierden la fe. Pueden ser distintos motivos. Yo voy a enunciar algunos. La fe se puede desmoronar, es decir, se cae por las sacudidas de la vida. La fe, muchos la cambian como quien se cambia de camiseta cuando se va a bañar, y esto es algo más duro todavía. También otros la venden. Oiga, pero no, vender la fe, eso es terrible. Vamos a poner casos concretos y que espero yo que Juan José aquí pueda aguantar el peso de los cañones. Y a otros se la quitan. Ese, podríamos decir, es el punto final. Pero vamos a hablar de muchos jóvenes. Tú estuviste estudiando música en una escuela de arte. Me imagino que te habrás encontrado con muchos jóvenes que tenían o poca fe, o nada de fe, o una fe mezclada con ciertas costumbres que lo que hacían era un mero sincretismo. Bueno, de repente voy a misa cada tanto, pero también voy al curandero, al brujo, digo, para hacer el pago a la tierra, o que me lea la suerte, etcétera, etcétera. Claro. No sé, me imagino en eso, ¿no? Sí, yo estudié en la escuela de música acá en Cusco. He conocido a varias personas que algunos creían en Dios, eran católicos, otros de repente de otras iglesias, otros que no creían en Dios, quizás porque estaban molestos con lo que les pasaba en su vida, ¿no? Creo que es eso más lo que yo he visto. En mi parte, era un poco difícil a veces que me lleven hacia un lado, porque creo que hace bastante, ¿no? La educación, la formación que te han dado en tu familia, sobre todo en la familia, creo yo, porque, como digo, estoy en un colegio católico, conozco a compañeros que han estado en colegios católicos, pero que terminan el colegio y igual se desvanecen. Y adiós, Claro, todo está perdido. Sí, porque, es como que se sienten un poco a veces presionados en el colegio o asfixiados, terminan y no, tengo que hacer lo que quiera. Salen y hacen lo que quieren, pero al final igual vuelven, creo. Claro. Porque no encuentran lo que estaban buscando. Esa felicidad que esperaban. Claro. Justamente ese puede ser un punto, una fe que se desmorona. Sí. Es decir, jóvenes que han estudiado en un colegio católico, que vienen de una familia católica que de repente, bueno, va dando sus tumbos por aquí y por allá, pero justamente por no tener una raíz profunda en las familias, se encuentran que cuando estoy ante el mundo y aquí soy libre
y aquí ya nadie puede recriminarme, Sí. ya no está el prefecto de disciplina, ya no está el hermanito, la hermanita, el cura, la monja, No está. que me vaya a decir, mire, usted está haciendo esto mal, esto es pecado, Sí. ya es mi vida contra el mundo. Pero luego esa cosa curiosa, cuando ya llego a un punto en que de repente he hecho más o menos de la cuenta cosas buenas y cosas no tan buenas, me doy cuenta de que no encontré la felicidad. Sí, no se encuentra. Y era como que, como le decía, yo, por ejemplo, de mi parte era como que no podía irme fácilmente a alguna iglesia de repente aparte, o dejar de creer de Dios completamente así. Era como que yo tenía una fe formada, una base. Pero sí hubo conflicto. De hecho que sí. Ya. O sea, había conflictos y más yo me hacía la pregunta de, a ver, porque no conocía tampoco la doctrina de la iglesia, no sabía por qué se hacían muchas cosas. Entonces para mí era, ¿por qué hay? Ese es un punto que me interesa. Sí. No sabía por qué se hacen muchas cosas, no conocía. ¿Te parece que tal vez algunos jóvenes pierdan su fe porque en realidad no conocen la fe? Es decir, en definitiva, tengo la fe del vestidito de primera comunión. Claro. Entonces, claro, esa fe ya me queda chica. O sea, porque sé rezar el Padre Nuestro, sé rezar la Ave María, me conozco el credo, conozco 4 o 5 verdades, me confesé, y muchas veces me confesé incluso a la fuerza, porque bueno, se Necesitaba. confiesan todos mis compañeros, ¿cómo no me voy a confesar yo? Por vergüenza. Claro, exacto. Y claro, esa fe, que es una fe de oídas, o sea, es una fe de principiantes, una fe de niños, Sí. sigue a lo largo de mi vida, y cuando ya soy un joven, digo, bueno, pues si esto es la fe, ¿qué importa abandonarla o no abandonarla? O sea, si esto es una cosa de, perdón la expresión, de tontos. Claro. O sea, ¿quién va a creer esto, no? Claro, si no conoces, no puedes amar algo que no conoces, no puedes predicar tampoco algo que no conoces. Y es por eso que mucha gente, por no conocer, se va, muchos jóvenes. Yo conocí hace poco también a una amiga que creo que era católica, venía pocas veces, venía a la misa, al coro, y me la encontré hace poco, unos días, y la encontré sentada en el coro arriba, porque teníamos misa, la encuentro y estaba sentada, y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Estoy acá un rato meditando. Bueno, yo supongo que estaría hablando con Dios o algo así. Terminó la misa, se quedó, le dije, ¿te quedarás a acompañar en el coro? Nos vamos y abajo, ya saliendo del templo, le pregunto, ¿y qué tal? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estabas haciendo? Me gusta meditar acá porque se encuentra paz. Y me dice que es ahora budista o algo así. ¿Tú practicas eso? Le digo, sí. Y empezamos a hablar y como estamos hablando ahorita, me di cuenta que no conocía tampoco. Y yo le dije, sí, hay mucha gente que no conoce y por eso se va. Y me dije, sí, quizás sí, porque yo le digo, ¿qué es lo que predica el budismo? Bueno, el amor entre nosotros. Y yo le dije, el amor también hay en la iglesia y eso predica. Sí, pero no es igual. No, que no se conozca, no es que no sea igual. O sea, sí se predica el amor, se predican muchas cosas, ¿no? Solo que no se conoce bien y tampoco creo que se practica como debería de ser. O sea, a veces hay muchos católicos que te dicen, hasta sacerdotes de repente, tiene que haber amor entre la comunidad. Pero solo es palabra nada más. Pero ¿qué es el no amor? se ve. O sea, ¿a qué amor nos Claro, referimos? no hay hechos. Claro. Puntos fundamentales. Aquí Juan José nos está dando pues una serie de pautas que yo voy a aprovechar para introducir el cuchillo y a ver si el bisturí logra sacar algo más. Fíjate, hablamos de la ignorancia. Sí. Hay un refrán que dice, ¿no? Católico ignorante, futuro protestante. Sí. O sea, eso es típico. En este caso, católico que no practica, pues futuro budista, ¿no? Es una cosa que es muy, o sea, muy normal, Sí. entre comillas, muy común por lo menos, no normal porque nadie puede abandonar su fe de una forma así, pero
Pero esa falta de conocimiento, y aquí es donde quiero yo hacer el inciso, porque muchos de los que nos están escuchando tal vez son católicos, tal vez tienen a sus hijos que están en conflicto, y entonces viene aquí la pregunta, ¿no? ¿No crees tú que tal vez la mayor parte de la defensa que encontraste para poder seguir adelante con tu fe no vino de parte de lo que te enseñaron en el colegio? Aunque en el colegio evidentemente te han formado y te han dado una base, Sí. sino que vino de la familia, es decir, el tener una familia bien arraigada te dio la seguridad de decir, yo sigo adelante. La mayor parte creo que hace mi familia. Claro. Y el colegio también. O sea, el colegio sí me ayudó también. Yo sé que se hacía en mi colegio historia de la iglesia, que creo que no le tomé la importancia suficiente en el momento que estaba ahí. Porque de hecho uno lee la historia de la iglesia, por lo menos la historia de la iglesia que damos los didascalios, Claro. y no es nada halagüeño para la iglesia. No, Es no. decir, se cuentan las cosas tal cual Sí. sucedieron. O sea, Y entonces se queda uno diciendo, oye, ¿esta es la iglesia? sí, ¿Qué pasó? se ¿no? habla. O sea, lo más sencillo que vi es que, por ejemplo, lo de Lutero, que hay un montón de protestantes que te vienen a tu casa y te van a decir, pero si el sacerdote era católico y se ha salido de la iglesia, ¿y por qué se ha salido? Porque ha visto cosas malas en la iglesia, y te empiezan a chancar y a chancar y a chancar y te dicen un montón de cosas, pero tú no sabes qué hacer. Entonces te quedas. Como le digo, lo primero, mi familia, ¿no? Porque, o sea, mi familia sí me ha inculcado. Ha habido momentos, todos los domingos, por ejemplo, teníamos el momento para que mis papás hagamos laudes, rezábamos, y esas cositas desde chiquito se me quedaban a mí. Y cuando llegué a estudiar música era como que se hablaba de repente mal de la iglesia, y como que dentro de mí había algo que tenía ganas de salir y decir, cállate. Eso no es así. Y no, pero no podía decir nada más, pues, o sea, yo no puedo decir cállate y no sustentar con nada, ¿no? Claro. Tenía que decir algo con fundamentos. No tenía eso. El colegio me ayudó un poco, como le dije, la familia también. Entre esos dos vínculos creo que ha sido algo que me ha ayudado bastante para que yo no me desvíe de un lado hacia un lado diferente que no sea el de la iglesia, el de la verdadera iglesia. De hecho, que a mí siempre he querido saber si esas fechas, si la verdadera iglesia era la iglesia católica, porque como se hablaba tanto y como se decía que hay curas que hacen cosas que no están bien. sí, que no están bien, y ellos son los líderes, y yo decía, pero entonces de repente no es, y de repente sí es la del otro. Tanto si era yo que sí quería saber, y creo que hay muchos jóvenes que quieren saber la verdad. Muchos que se salen de la iglesia no por maldad, como decía un sacerdote, no por maldad, sino porque en verdad quieren encontrar la verdad, valga la redundancia. Entonces, yo también quería encontrar esa verdad, quería buscar. Me habían invitado bastantes, he tenido enamoradas que eran de otra iglesia. Y me llamaban pues porque vamos al culto, que vas a hacer tal cosa. Y, solo tienes que estar ahí nada más. Bueno, vamos, además va a haber comida, vete. Y yo, bueno, vamos pues. Comamos. Comamos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces iba, hacían su prédica y habían jóvenes también. Y hablaban bonito. Y después te empezaban a hablar de la iglesia, que no es como dice la iglesia católica, de repente, poquito a poco. Y después te hacían su profesión, supongo, de fe, ¿no? En el que te tienes que parar y te consagras a Jesús. Y yo, sentado nomás, me enamoraba, párate, no tienes que salirte de tu iglesia, normal, quédate. Tú no te estamos diciendo que te metas, sino solo vamos a hacer una oración. Pero algo dentro de mí me decía, pues no está bien eso. Ya, bueno, has asistido, quédate ahí, ¿no? Y me quedaba nomás. Pero después también conociendo un poco más de la iglesia, sé que por ejemplo, estas pequeñas cositas que me decía, que tú vas al culto y después haces su oración, esa ya es una profesión de fe y es
bueno, casi como un bautismo, que tú ya estás entrando a su iglesia. Y En cierta forma estás apostatando claro, de la fe y entonces, estás diciendo yo me voy a otra creencia, pero que la veo como más sólida, ¿no? sí, entonces, por mi parte, gracias a Dios, creo que el ángel de la guarda, el que me hacía que no haga esas cosas, ¿no? Pero sí tenía todavía esas dudas, esas fechas, y no sabía por qué, cómo, y seguía dudando de algunas cosas que pasaban en la iglesia, ¿no? No sé. Fíjense, participación del ángel de la guarda, buena voluntad, no sabía por qué y cómo, a pesar de que, y me consta, viene de una familia activamente católica, una familia que participa en el culto plenamente. Yo ahora quiero dejar una pregunta, porque nos vamos a ir a una pausa. ¿No será que muchas de las conductas que tu hijo hoy está teniendo se deben a que el fundamento de la fe en la familia no está arraigado en la roca fuerte que es Cristo? Cuidado, esto lo vamos a profundizar un poquitito más para que se entiendan. No se vayan, estamos junto a ti. Habemus papam, cardinalem Wojtyła, sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Qué difícil aceptarlo, amigo. Te ha llorado tanto corazón. De rodillas sin cansarte vimos que luchaste siempre con amor. En tu partida se sintió que ya no sales más a tu balcón. No temáis, abrid, mas todavía abrid de par en par las puertas a Cristo. Tengan miedo, miren al cielo. Tengan miedo, siembren la fe. Juan Pablo, el grande, no te olvidaré. Y tu deseo seguiré. Juan Pablo, el grande, te recordaré. Pastor sonriente, pastor valiente, pastor viajero de la fe. De Cristo, perseguido más de una vez, abogando por la paz del mundo. Hijo de María, no tengan miedo, miren al cielo. Se ve que el Papa debe volver en la Siembren la fe. Juan Pablo, el grande, no te olvidaré. Y tu deseo seguiré. Juan Pablo, el grande, te recordaré. Pastor sonriente, pastor valiente, pastor viajero de la fe. México sabe rezar. Sabe cantar, pero
más de todo sabe gritar. México siempre fiel. Adiós. Miren al cielo, no tengan miedo. Siembren la fe. Muy bien, estamos de vuelta junto a ti y estamos recién analizando el primero, podríamos decir, de los puntos. ¿Por qué se desmorona? O sea, la fe se desmorona ante ciertas situaciones. Estábamos viendo, y me parece muy interesante, una familia católica practicante, un colegio católico que le dio una base como para poder conocer la fe, claro, no plenamente, pero sí con cierto sustento. Pero a pesar de esas dos columnas que tenían, evidentemente, como todo joven, entra en crisis. Cuando entra en crisis, se pregunta, bueno, ¿estará la verdad aquí? ¿No estará? ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Fíjate que es uno de los métodos que se utilizan para hacer perder la fe a cualquier persona, sobre todo a cualquier joven, sobre todo a cualquier adolescente. Comenzar a cuestionar, bueno, yo no voy a decirte directamente, tú estás mal, la Iglesia Católica está mal, tus viejos están mal, pero empiezo poquito a poco a sacarte un poquitito la venda de los ojos, entre comillas, ¿no? Porque se sabe, y esto es algo muy estudiado, y sobre todo muy estudiado incluso por ideologías como el comunismo, que la familia es la base que sostiene a la persona para poder defender cualquier cosa y poder defenderse. Me imagino que habrás experimentado eso, es decir, si no hubieses tenido la familia que tuviste, tal vez ahora estarías con tu amiga budista buscando el lugar más apropiado para entrar en meditación. ¿No? No, de hecho que sí, creo que la familia es la base de, como dice, la base de la sociedad en sí. Todo el mundo que no está de repente a favor de de lo que dice la iglesia, lo primero que hace es destruir la familia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que si no hubiera estado, si Dios me hubiera puesto en una familia en la que me puso, aunque ese momento de repente de crisis o de otras cosas, yo haya dicho, pero ¿por qué me has puesto acá? Pues, ¿no? O sea, no es, creo como muchos dicen, no me siento bien, pero creo que Dios me puso a las personas necesarias también para que pueda entender un poco más el por qué yo tenía también esa familia. Y le doy gracias porque creo que me puso en la familia, en una familia que sí está, y recalco siempre, ¿no?, en la verdadera iglesia, en la iglesia católica. Porque si hubiera nacido en una familia protestante o budista, yo no sé si me hubiera salvado, pero hubiera sido difícil, ¿no?, volver a oír a la iglesia verdadera. Es un poco difícil. Encontrar el camino. Sí, a veces porque ya te meten muchas ideas y a veces dejar esas ideas es difícil, es difícil. Este es un punto. Yo me imagino que en algún momento, y esto le sucede a muchos jóvenes, la imagen de la iglesia es precepto, todo no, prohibición, 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 prohibición. No. Una familia que viva la fe, yo siento que mis papás me atosigan porque me obligan a hacer esto, me obligan a hacer lo otro, yo no quiero, yo quiero ser libre. Son puntos que me imagino que los tienes que haber sentido y que en algún momento fueron tal vez lo que te cuestionaron, decir, bueno, mis viejos estarán en lo cierto o al fin de cuentas son unos locos fanáticos que pasa con ellos, ¿no? Sí,
Sí, también es como le decía, o sea, aparte de la sociedad, la familia, tú ves, a veces ves, yo creo que en toda familia siempre hay discusiones, Claro. ya sea entre Pros y esposos. contras. Claro, y entonces hay cosas que suceden en la familia que a veces dices, claro, pues si mis papás van a la iglesia, y a veces hay esto, o sea, a veces, no creo que, o sea, ¿dónde está pues el cristianismo que se dice, que se predica, pero al final no es así? Am, pero te das cuenta de que, o sea, no es como en la misma iglesia ya. Yo leí hace poco también, recién estoy conociendo bien, y Pablo habla bastante, ¿no? Y les dice, y les exhorta a una comunidad, y se les dice, he escuchado que dentro de ustedes se está viendo tales cosas, que uno se está metiendo con el papá, creo. Con la mamá, Ajá. o sea, con la esposa de su papá. O sea, hay de todo hasta dentro de la iglesia, y eso había desde hace tiempo. Y va a haber siempre porque somos humanos y el demonio quiere hacer lo que sea con nosotros. Pero, como le decía, habían personas que me ayudaban a poder entender un poco esto. Ah, creo que la oración también, ¿no? O sea, yo le pedía a Dios bastante que me mostrara si estoy bien donde estoy. La verdad, si esa es la iglesia, si yo debería continuar ahí o no, que me muestre, y con el tiempo iba descubriendo y conociendo un poco más de la iglesia. Y aquí viene una pregunta, ¿eh? Una pregunta para ustedes, una pregunta para mí, para que vayamos haciendo análisis, porque estamos descubriendo la problemática que muchos de nuestros hijos tal vez viven en este momento. Yo veo la parte exterior de mi hijo ya no quiere acompañarme a misa, antes íbamos a misa todos los domingos, mi hijo ya no quiere rezar el rosario en familia, y resulta que antes rezábamos el rosario todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y no nos damos cuenta de que un joven entra en un momento de crisis. Las crisis no son algo malo, al contrario, Dios las pone y las permite porque nos quiere hacer crecer. Después de una crisis hay una toma de decisiones, por aquí o por acá. ¿Qué voy a hacer? Y esa crisis me hace cuestionar ciertas cosas que tal vez antes no me cuestionaba. Oiga, ni usted ni yo somos perfectos. Nuestros hijos ven montones de defectos en nosotros y mucho más, iba a decir, porque conviven con nosotros todos los días. Y entonces es ahí donde viene el examen de conciencia. ¿Qué testimonio estamos siendo para nuestros hijos? ¿Cómo nos comportamos en casa? ¿Cómo nos comportamos cuando esa fe que muchas veces profesamos alegremente en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración, tenemos que llevarla al concreto del día a día, en la convivencia con nuestro cónyuge, en la convivencia con nuestros vecinos, en la convivencia con nuestros parientes, en la convivencia incluso con nuestros propios hijos? Eso es algo que muchas veces al joven yo me imagino que le debe causar un crack, porque claro, yo hasta aquí pensaba que mis viejos eran perfectos, Sí. pero me doy cuenta de que de perfectos y de santos, poco y muy poco a veces. Sí, ¿no? casi nada. En algunos, ¿no? Pero creo que, como usted dijo, hermano, no somos santos, no somos perfectos, todos vamos a cometer errores, y por esos errores apartarnos completamente de la verdad tampoco está bien, ¿no? O sea, continuar nosotros, de mi parte, ha sido estar seguro, o mejor buscar, ¿no? Porque hasta el mismo Papa dijo, yo escuché una fecha, o sea, sean, los jóvenes pregunten, no sean unos jóvenes muertos. Y cuando uno busca, creo que encuentra la verdad. O sea, y si lo buscas en realidad, sí lo encuentra. El que busca, encuentra. Eso es evangelio. Sí, Palabra del Señor. Sí, eso yo lo he experimentado, yo lo he visto, como les decía, he buscado. Y sin querer un día llegó a mí algunos videos de algunos sacerdotes. De hecho que yo me di cuenta que la radio y la tele, la NSE,
Ayuda bastante, yo sí. Y que me ha formado un poco más, me ayudó bastante esas fechas. He conocido un poco más de la iglesia, de lo que hacía. A veces no se hablaba de los temas que yo quería saber. Como por ejemplo, hace poco que le decía a usted, ¿por qué te tienen que confesar? ¿Por qué tienes que ser un cura? Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. A esos temas vamos a llegar también. Por eso lo tenemos a Juanjo aquí, porque queremos llegar a esos temas. O sea, han sido todas esas cosas, muchas cuestiones, que un montón de gente, un montón de jóvenes, creo que no conocen. Y es por eso que yo le decía, o sea, que el colegio te enseña. Hay unas cosas básicas. De repente me hubiera gustado a mí conocer un poco más del por qué y poder sustentar, diga, ¿por qué se confiesa? ¿Y dónde está eso que tiene, por qué se confiesa? ¿No? O sea, Eso es un invento de los curas, es una de las primeras cosas que suelen decirnos, ¿no? Claro. O sea, es un invento de los curas, es un negocio de los curas decía, para poder enterarse de todos los chismes del barrio. Claro, ¿por qué me voy a confesar con él si es más pecador que Es yo? más pecador que yo. Mejor me confieso con Dios directamente, con la pata del palo, como decía un padre. Pero no es, pues, no es así, no está así, en la Biblia no está así y yo no sabía de eso. Claro. Me hubiera gustado sí saber en el colegio, no lo he visto, pero como le dijo, me puso Dios muchas personas, creo, y llegué a conocer un poco más. Como le decía, vi algunos videos de un sacerdote que me explicaba muy concretamente todas estas preguntas, que hablaba con evangélicos, que hablaba con testigos, que hablaba con ellos, y yo lo veía cómo debatía, y me gustaba bastante porque les decía las cosas como son. No está que dice en la Biblia, búscalo en tu casa, lo vas a encontrar. No, si no te muestra y ahí están las cosas. Gracias a eso yo también fortalecí y vi que sí era la iglesia católica, la verdadera iglesia, y que yo estaba, y bueno, gracias a Dios estaba en ella, ¿no? Y eso era lo que más me alegraba y algunas cosas tristes también porque, o sea, hay sacerdotes que te ven y yo, por ejemplo, hablé con uno y le decía, ¿y acá se hace apologética? No, ¿para qué? Si eso es pelear con los hermanos. ¿Pero cómo vas a pelear? Es defender la fe. No, bueno. Y fijémonos, está hablando un joven, está ayudándonos con su testimonio y podemos ir sacando conclusiones. Una fe que se desmorona, una fe que cae, es justamente porque tal vez en su fundamento no estaban estos pilares bien asentados. El buscador de la verdad siempre encuentra la verdad y eso es un punto que es indiscutible. Lo hemos visto incluso en la conversión de muchos hermanos separados, de muchos protestantes, que incluso a la hora de ir a buscar la verdad para atacar a la misma iglesia, se encontraron y se chocaron con la verdad de frente y acabaron siendo católicos. Sí. Y casos de esos hay muchos. Entonces, uno comienza a ver que la fe se desmorona porque tal vez nuestra fe no está afincada en la roca que es Cristo. Sí. Y este es el punto. No, pero si yo, miren, sí, yo estoy participando en un grupo de oración, yo voy a misa todos los domingos, pero vamos a ver, ¿le crees verdaderamente a Cristo? ¿Cómo no? Pero don Randy, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? No le estoy diciendo que formo parte de un grupo de oración, sí, pero cuando las cosas concretas van surgiendo en la vida, ¿le crees verdaderamente a Cristo? Cuando perdiste ese trabajo que creías que era tan importante para ti, ¿crees que Cristo puede mucho más que ese trabajo? Cuando falleció ese pariente al que amabas tanto y en cierta forma veías ligada tu vida, incluso hasta parte de tu fe, ¿le crees a Cristo de que el retirar a ese pariente de tu vida no fue una confusión? Y podríamos seguir mencionando miles y miles de cosas que tal vez en algún momento nos cuestionan sin darnos cuenta,
Hoy, Señor, ¿por qué permitiste esto? Hoy, Señor, ¿cómo puede ser? Hoy, Señor, ¿dónde estabas? Esto le ha pasado hasta a los santos. Sí. Una Santa Rosa de Lima, una Santa Catalina de Siena, cuando recibían esas tentaciones tremendas, le decían, pero Señor, ¿dónde estuviste? Yo estaba sosteniéndote, porque si yo no hubiese estado ahí, tú ahora no estarías aquí. Un poco difícil, ¿no? Claro. Muy difícil porque, o sea, te ves solo humanamente. No está nadie a tu lado, no entiendes. Y yo creo que si no te aferras de verdad a Dios o a Jesús, no vas a entender nunca eso. Con un ejemplo concreto, por ejemplo, si yo viajé también a Lima para postular y estudiar música allá. Y postulé y de hecho no ingresé. Y es duro a veces porque una persona que viene de otro lado y viajas, ves el gasto que hacen tus papás, todas esas cosas, y no lo acoges. No es como un chico que ya, pues yo vivo acá, al año siguiente será. Al año siguiente tienes que ver cuánto de plata vas a ver y todas esas cosas. Entonces es duro ese rato, ese momento, es frustrante, es todo lo que quieras. Pero, o sea, con el tiempo y poco a poco te das cuenta de repente de que si Dios permite que pase eso, o sea, de hecho que tú tienes que poner de tu parte también, ¿no es cierto? Tú te esfuerzas, haces todo lo que puedes para poder ingresar ahí, pero ves que no ha pasado eso, tú dices, bueno, si Dios no me quiere acá todavía, debe ser por algo, ¿no? Y yo vi eso, o sea, no ingresé ahí esas fechas. Ha sido duro, pero dije, bueno, por algo debe ser. Y vi, porque regresé y todavía estaba con esas cosas de la fe. Quizás que yo me iba allá a Lima, me quedaba y terminaba peor, ¿no? Adiós, ya. Entonces, fe perdida. O con otra fe. Claro. Entonces, me di cuenta que era lo mejor, ¿no? Poquito a poco Dios me encaminaba, me hacía ver eso, comprender las cosas que te pasan en la vida no es fácil. O sea, yo sé que mucha gente de repente ahorita nos está escuchando, nos está viendo, y saber que un familiar ha muerto y entender a esa persona, entender por qué ha muerto, por qué se lo ha llevado, o sea, entenderlo es difícil, de hecho que sí. Pero si tú no tienes a Dios a tu lado, va a ser mucho más difícil poder salir de eso, mucho más difícil. Yo creo que te hundes completamente. Y eso es lo que usted me decía, ¿no? O sea, difícil de entender, pero en esos momentos más difíciles, creo, aferrarse a Dios sería lo mejor que ha pasado. Iba a decir la única solución. Muy bien, pues ya se nos viene el tiempo encima. Vamos a los reportes de sintonía. Tenemos varios reportes y varios pedidos. Claide Chaparro llama, reporta su sintonía y pide por las víctimas del atentado que hubo en Nueva Zelanda. Estos hermanos que forman parte de la religión musulmana y que han fallecido allí, y también por los que han fallecido en el atentado de Holanda, en Utrecht. María Alvarado pide por su salud, por su familia, por los hermanos de Venezuela, por el alma de su hijo Paul Genay Padilla, Paul Genay Padilla Alvarado, y por la familia de Paul y sus hijas y su esposa Silvia Herrera. William Vaca pide por la salud de su mamá Rebeca Loaiza. Luz Marina Cayo pide por el trabajo y salud de su familia y porque exista más comprensión en la sociedad. Eva Estrada pide para que se solucionen sus problemas y porque el Señor y la Virgen toquen el corazón de don Jorge Carrillo. Aurora Echegaray pide por su hijo, José Antonio Fernández Echegaray,
por su familia y por la paz del mundo. Marco Farfán pide por la salud de su familia y por Antonio Farfán, que está muy enfermo. Señora Ochoa pide por sus hijos, Sara Ochoa pide por sus hijos. Una oyente nos pide que recemos por la salud de su familia, por su salud personal y para que se solucionen sus problemas. La doctora Maribel pide por sus hijos, Alexandra y André. Y Juan Carlos Rivera Escobar pide por la salud de su mamá, Berta Escobar. Y me dice, doña María Jesús, eso es todo. Muy bien. Ahí hemos llegado al final de nuestras peticiones para el día de hoy. Las ponemos, como siempre, en las manos de María Santísima. Hoy quisiera que recemos también por el padre Matías. El padre Matías es mi sobrino, hoy está de cumpleaños, él trabaja en la zona de Sandia y quisiera que lo encomendemos especialmente. Y también vamos a rezar, porque ayer se me olvidó, los viejitos, ustedes saben que nos olvidamos de las cosas, vamos a rezar por Adrián y Damaris, que han estado ayer de aniversario de bodas, pues para que el Señor los haga un matrimonio santo, un auténtico matrimonio cristiano que vaya camino a la santidad. Por estas intenciones y las que cada uno de ustedes tenga en su corazón, pues todas ellas las ponemos a los pies de la Santísima Virgen María y decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Juan José, gracias por habernos acompañado. no, gracias a usted, hermano. Ya nos estaremos viendo en otra. Pues yo espero que sí, yo creo que ustedes también esperarán lo mismo, porque Un like, de verdad que ha estado muy interesante el programa y seguiremos analizando este tema de la fe. Es un tema que tal vez muchos nos hemos planteado, pero pocas veces nos ponemos a sacar el hilo fino para ver qué es lo que está sucediendo. Yo vuelvo a estirar la mano. Ustedes saben que yo soy muy pedigüeño, pero necesito pedir porque queremos seguir haciendo el bien a través de los medios de comunicación. Tu ayuda nos es necesaria. Por favor, comunícate con nosotros, 244-288, nuestra línea abierta, para poder coordinar, para poder llegar a seguir con estas transmisiones con tu ayuda económica, evidentemente, también con tus oraciones, pero ayúdanos económicamente para que podamos seguir al aire. Y así los corazones de Jesús, de María y de José van a poder seguir estando junto a ti.